We're on a roll. It took some time, I know. Now there's no one else around to show. A continuación explicaremos las diagonales básicas de Kavak. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la camilla debe estar ergonómica para el fisioterapeuta. Empecemos con la diagonal básica AB de Kavak. La posición inicial del paciente debe ser una aducción de hombro, una rotación interna de hombro, una pronación de antebrazo, manteniendo el codo extendido, una flexión de muñeca y flexión de dedos. La toma distal será con el dedo índice sobre las falanges proximales del segundo al quinto dedo y el tercer dedo al pulgar. Mientras que la toma proximal será abrazando el bíceps. Vale, vamos a realizar el movimiento. Venga, extiende, 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 extiende. En las tomas deberemos evitar el agarre de la palma con el pulgar. Realizar los diferentes patrones de movimiento participan los siguientes músculos. Para la extensión de dedos, participa el extensor común de los dedos. Para la extensión de la muñeca, el primero y el segundo radial. Para la supinación del antebrazo, el supinador largo y corto. Y en abducción participa la cabeza larga del bíceps. Para que el codo se mantenga extendido, participa el tríceps. Para la rotación externa, los manguitos rotadores, entre ellos el infraespinoso y el redondo mayor. Y para la abducción, el supraespinoso y el bíceps. Ahora explicaremos la diagonal BA de Kavak. Esta es un patrón antagonista de la diagonal AB. Para realizar la diagonal, la posición inicial del paciente sería una abducción del hombro y rotación externa, el codo extendido, una supinación del antebrazo y la extensión de muñeca y dedos. La toma proximal se realizará con la mano contralateral abrazando el bíceps y la toma distal será palma con palma realizando un agarre. Para realizar los patrones de movimientos participan los siguientes músculos. Para la flexión de dedos, el flexor común superficial de los dedos. Para la flexión de muñeca, el palmar mayor y menor. Para la pronación del antebrazo, el pronador redondo. Para mantener el codo extendido participa el tríceps. Para la rotación interna, el pectoral mayor, el redondo mayor, el subescapular y el dorsal ancho. Y para la aducción de hombro, el subescapular y el infraespinoso y el coracobraquial. Vamos a proceder a la realización de las dos diagonales AB y BA de forma lenta.
Vamos a continuar con las explicaciones de las diagonales básicas de Cabal. Empezaremos con la diagonal básica CD. Para ello, el paciente debe tener una posición de rotación interna de hombro, abducción de hombro, extensión de codo, pronación de antebrazo, extensión de muñeca, extensión de dedos y una inclinación cubital. La toma proximal se realiza con mi mano homolateral abrazando el bíceps y mi toma distal sería con mi mano contralateral haciendo un agarre palmar. En el patrón de movimientos se realizará una flexión de dedos, flexión de muñeca, rotación externa de hombro, supinación de antebrazo, manteniendo el codo extendido aunque se permite una pequeña semiflexión de codo. Y aducción de hombro. Vale. Para la flexión de dedos participa el flexor común superficial de dedos, para la flexión de muñeca el palmar mayor y menor, para la supinación de antebrazo el supinador largo y corto, para mantener extendido el codo participa el tríceps braquial, para la aducción de hombro el coracobraquial, infraespinoso y subescapular. Ahora empezaremos con la explicación de la diagonal básica de C de Cabal. Este es el patrón antagonista de la diagonal CD. Para realizar la diagonal, el paciente debe estar en una posición, en una flexión de dedos, una flexión de muñeca, una supinación de antebrazo, una semiflexión de codo, una aducción de hombro y una retracción externa de hombro. Mi toma proximal se realiza con mi mano contralateral abrazando el bíceps y la toma distal se realiza con mi mano homolateral haciendo un agarre palmar sobre el dorso de la mano del paciente. El patrón de movimiento a realizar sería extensión de dedos, extensión de muñeca, pronación de antebrazo, rotación interna de hombro y abducción de hombro. Para la extensión de dedos participa el extensor común superficial de dedos, para la extensión de muñeca el primero y el segundo radial, para la extensión de codo participa el tríceps braquial, para la pronación del antebrazo el pronador redondo, para la abducción de hombro el supraespinoso y el bíceps, y para la rotación interna de hombro pectoral mayor, redondo mayor, subescapular y el dorsal ancho. You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Realizaremos el movimiento de forma lenta de la diagonal CD y de C. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
extiende, venga, vamos, dale. Extiende, codo, venga. Extiende, venga. Muy bien. Vale, venga, flexiona, vamos, venga. Muy bien. Flexiona, venga. Ok. Flexiona, venga. Extendidos. Flexiona, venga. Flexiona, venga, codo, aquí. Vamos, extiende, venga. Dale, venga. Qué rápido. Extiende, venga. Muy bien. Flexiona, venga. Ok. Flexiona, venga. Codo, aquí. Vamos, extiende, venga. ¿Y yo por qué? Ahora explicaremos las diagonales básicas de Cabot para el miembro inferior. Como hemos mencionado anteriormente, debemos colocar la camilla en una posición ergonómica para que el fisioterapeuta sea capaz de realizar el movimiento. Esta se coloca más o menos a la altura de la rodilla, un poquito más bajo. Vale, empezaremos explicando las diagonales básicas AB del miembro inferior. El paciente debe tener una rotación interna, una extensión y una abducción de cadera, la extensión de rodilla, una flexión plantar de tobillo, una flexión de los dedos del pie y una inversión del pie. La toma distal se realiza con la mano homolateral y se realiza una prensa palmar sobre el dorso del pie. Y la toma proximal en un primer momento se coloca sobre el calcáneo, pero durante el movimiento se moviliza hacia el vasto interno del cuádriceps. El patrón de movimiento sería extensión de dedos, extensión de tobillo, una rotación externa de cadera, una flexión de cadera y una abducción de cadera. Durante la extensión de dedos participa el extensor común de dedos y el extensor propio del primer dedo. Para la flexión dorsal del tobillo participa el tibial anterior y el peroneo anterior. Para mantener la extensión de rodilla, el principal es el cuádriceps. Para la aducción de cadera participan los aductores. Para la rotación externa de cadera participan los músculos pelvis-trocanterios, y para la flexión de cadera el psoas mayor y el cuádriceps. A continuación realizaremos el movimiento de forma lenta. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that nature? Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Ahora pasaremos a la explicación de la diagonal BA del miembro inferior. Este es el patrón antagonista de la diagonal AB. El movimiento se inicia con una flexión de cadera, una rotación externa de cadera y
una aducción de cadera con la rodilla extendida, una flexión, dorsiflexión de tobillo y una extensión de dedos del pie. La toma distal se realiza con la mano homolateral apoyando en nuestra eminencia hipotenar sobre el primer meta, mientras que la toma proximal se realiza con nuestra mano contralateral en forma de hamaca sobre los isquiotibiales. Los movimientos serían flexión de dedos, flexión de tobillo, rotación interna de cadera y abducción de cadera. En el patrón de movimientos participan los siguientes músculos. Para la flexión de dedos participa el flexor común de los dedos y el flexor propio del primer dedo. Para la extensión de tobillo participa el tríceps oral. Para la inversión de pie participa el tibial anterior y posterior. Para mantener la rodilla extendida trabaja el cuádriceps. Para la extensión de cadera, la extensión de cadera en los isquios. Para la abducción los glúteos y para la rotación interna de cadera el glúteo menor. Realizaremos el movimiento de forma lenta de la diagonal AB y BA. Sentir y no mentir. Ahora hablaremos de la diagonal básica del miembro inferior, CD. Para ello el paciente debe estar con una aducción de cadera, una rotación externa, una eversión del pie manteniendo la rodilla extendida y la flexión de dedos. La toma distal se realiza con la mano contralateral, haciendo una presa palmar sobre el dorso del pie. Y la toma proximal, en un primer momento, se encuentra agarrando el calcáneo, pero durante el movimiento se desplaza hacia el pasto externo del cuádriceps. El patrón de movimiento sería una extensión de dedos, una dorsiflexión del tobillo, una rotación interna de cadera manteniendo la rodilla extendida, una abducción y flexión de cadera. Los patrones de movimiento participan los siguientes músculos. Para la extensión de dedos, el extensor común de los dedos y el extensor propio del primer dedo. Para la dorsiflexión del tobillo, el tibial anterior y el peroneo anterior. Para la inversión del pie participa el tibial anterior y el posterior. Para la rotación interna de cadera participa el glúteo menor. Para que se mantenga extendida la rodilla trabaja el cuádriceps. Para la abducción de cadera se encuentra los tensones de la fascia lata y el glúteo mayor, menor y mediano. Y para la flexión, el psoas mayor y el cuádriceps.
Finalmente explicaremos la diagonal DC del miembro inferior de Cavall. Empezaremos con una flexión de cadera, una abducción y rotación interna, manteniendo la rodilla extendida y con una dorsiflexión de tobillo, una inversión de pie y una extensión de dedos de los pies. La toma distal se realiza con la mano contralateral, apoyando la eminencia tenaz sobre el quinto meta. Y la toma proximal se realiza en forma de hamaca sobre los isquiotibiales. Los patrones de movimiento serían una flexión de los dedos del pie, una extensión de tobillo, una eversión del pie, una rotación externa y una aducción una rotación externa y aducción de cadera. Durante el patrón de movimiento participan los siguientes músculos. Para la flexión de los dedos participa el flexor común de los dedos y el flexor propio del primer dedo. Para la eversión del pie participa el peroneo anterior y lateral. Para la extensión de tobillo el tríceps oral. Para la aducción de la cadera los aductores. Y para la rotación interna, la rotación externa de cadera participa en los pelvitrocantérios. Extiende, 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 ¿vale? Extiende, extiende, extiende. Extiende, extiende, venga, venga, dale, venga, venga, sigue, sigue, sigue. Venga. Vamos, flexiona, flexiona, venga, 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 venga. Baja, baja. Vamos, vamos. Dale, extiende, venga, 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 venga. Dale, extiende, extiende la rodilla, venga, 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 venga. Vamos, para abajo, flexiona, flexiona, flexiona. Flexiona, flexiona, rota, venga, venga. Extiende, extiende, venga, venga, dale, venga, venga, sigue, sigue, sigue. Venga, baja, baja. Vamos, vamos. Extiende, extiende, extiende la rodilla, venga, 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 venga. Flexiona, flexiona, rota, venga, venga.